Buenos días y bienvenidos todos al lanzamiento de nuestro proyecto Caja Púrpura, apoyado por el Programa de Justicia Inclusiva de USAID, iniciativa que dedicamos a la trascendental tarea de abordar las violencias basadas en género, que en lo personal me tocan profundamente el corazón y en lo que nos concierne como Fundación Pro Bono Colombia apuntan totalmente a nuestra misión de proteger los derechos humanos y promover el acceso a la justicia. Es un honor y un privilegio tenerlos aquí. Contamos con la especial participación de Cecilia Barraza, subdirectora del Programa de Justicia Inclusiva de USAID, y un panel de lujo conformado por Claudia Palacios, periodista, escritora y consultora en temas de género, y Luisa García, responsable de diversidad, equidad e inclusión de Confama, comprometidas todas con esta causa. Nos reunimos hoy entonces con el propósito de ampliar nuestro entendimiento acerca de las violencias basadas en género y promover acciones concretas para construir un mundo más justo, equitativo y seguro para todas las personas, independientemente de su género. Las violencias basadas en género están estrechamente vinculadas a la protección de los derechos humanos, principalmente relacionadas con el derecho a la vida y la seguridad, pues temas como la violencia doméstica, el acoso sexual y la trata de personas amenazan directamente el derecho fundamental a la vida y la seguridad, especialmente como lo hemos visto en mujeres y niñas. También el derecho a la igualdad, la no discriminación, el derecho a la integridad física y psicológica y finalmente el derecho a la justicia, pues quienes sufren violencias basadas en género tienen el derecho a acceder a la justicia, recibir reparaciones adecuadas, protección y debido proceso. Les agradecemos mucho desde el equipo de la Fundación Pro Bono Colombia su participación y compromiso en esta jornada de reflexión y esperamos pasar de la reflexión a la acción y que organizaciones de todo tipo reconozcan esta realidad y la lleven a la práctica para que así avancemos hacia un futuro más justo y más humano para todos. Bienvenida Cecilia, gracias por apoyar desde Justicia Inclusiva este proyecto y tienes la palabra. Muchas gracias a ti. Quiero comenzar con un saludo para todos y todas, especialmente a la Fundación Pro Bono, a Ana María Arboleda, a Ana María Sánchez, a María Alejandra Borrero, a Laura Restrepo y por supuesto a las panelistas que nos acompañan hoy, especialmente por el apoyo de Claudia Palacios en esta iniciativa. Para el programa de Justicia Inclusiva de USAID es motivo de satisfacción poder inaugurar este evento de lanzamiento de la Caja Púrpura, proyecto que ha adelantado Pro Bono con el apoyo de nuestro programa. Como todos saben, el programa de Justicia Inclusiva de USAID tiene como objetivo central incrementar la confianza del pueblo colombiano en el sector justicia a partir del avance procesal de casos, del incremento del acceso a la justicia y a una justicia de calidad y a la promoción del Estado de Derecho desde una justicia centrada en las personas. Y cuando hablamos de una justicia centrada en las personas, los temas de violencias basadas en género toman una especial relevancia para nuestro programa, particularmente porque el enfoque de género no es solo un enfoque transversal de nuestro accionar, sino es sobre todo una estrategia autónoma y un pilar fundamental para apoyar las acciones que contribuyan al acceso a la justicia de las víctimas de violencias basadas en género. Por ello, hoy celebramos y estamos muy orgullosos del trabajo que ha adelantado la Fundación Pro Bono Colombia para llevar adelante esta iniciativa de la Caja Púrpura. Esta caja de herramientas tiene un material impreso y audiovisual de asistencia jurídica profesional que permitirá conocer y llegar a activar las rutas de acceso a la justicia y otros mecanismos legales de atención a las víctimas de violencias basadas en género. Por lo tanto, para nosotros como programa de justicia de USAID, apoyar la elaboración y socialización de esta herramienta reafirma también el compromiso de USAID en el apoyo psicojurídico a las víctimas de violencias basadas en género, a las sobrevivientes y familiares, para lograr justamente un efectivo y humano acompañamiento y un acceso real a la justicia, así como llegar a la judicialización de estos actos de violencias basadas en género y en violencias por prejuicios. El programa de Justicia Inclusiva de USAID, en el marco de su estrategia, ha impulsado acciones para el acceso a la justicia de las mujeres y la población LGTBIQ+, a través de apoyo a organizaciones sociales civiles, nacionales y locales,
a entidades nacionales como la Fiscalía y la Comisión Nacional de Género de la rama judicial, a las autoridades jurisdiccionales de 76 municipios del país, logrando avances procesales en más de 900 casos penales, administrativos, y también hemos apoyado a la Jurisdicción Especial para la Paz en casos de violencia contra las mujeres. Gracias al apoyo brindado por el programa, diversas organizaciones sociales que luchan por los derechos de las mujeres y de las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas adelantan acciones de representación legal y acompañamiento psicosocial a las víctimas de violencias basadas en género. Esto nos ha permitido también trabajar con Pro Bono Colombia y seguir apoyando a esta iniciativa de enfocarse no solo en las actividades pro bono en general, sino en particular en la atención de las mujeres víctimas de violencias basadas en género y la población de orientaciones sexuales diversas. Como algunos ejemplos de los logros que ha alcanzado Pro Bono con el apoyo de nuestro programa, sé que lo vamos a ver ahora con más detalle, pero sin embargo queremos destacar lo que ha significado la educación jurídica en distintos municipios del país, abordando temas como sensibilización sobre los estereotipos de género, rutas jurídicas y herramientas de cuidado psicosocial. En particular, también resaltamos las brigadas de atención de casos, la implementación de la línea de despacho móvil Púrpura, la proyección del micrositio web y la publicación y difusión de cartillas que han permitido, desde un abordaje humano y con enfoque de género, ampliar el marco de los derechos humanos a las víctimas de violencia y también comprometerse con la apuesta de USAID de una justicia centrada en las personas. Agradecemos a la Fundación y a todos los presentes por el compromiso con los derechos de las mujeres y especialmente con la eliminación de las violencias basadas en género y con la incorporación de los enfoques diferenciales como una estrategia necesaria y pertinente para el acceso a la justicia. Por último, esperamos que la Caja Púrpura sea una herramienta de apoyo y protección para las víctimas de violencias basadas en género y que como herramienta pueda llegar también a los lugares más apartados del país y contribuir a la protección efectiva de los derechos de las víctimas. Muchas gracias. Muchas gracias, Cecilia, por esta introducción. Simplemente para recordarles a todos y todas las asistentes que tenemos en este evento, el proyecto Caja Púrpura es un proyecto desarrollado por la Fundación Pro Bono Colombia. En la Fundación Pro Bono Colombia somos una organización sin ánimo de lucro creada desde el año 2009, en donde servimos de puente entre personas de escasos recursos económicos que no tienen cómo pagar un abogado y una red de más de 1.600 abogados y abogadas que están dispuestos a prestar sus servicios de manera gratuita y de manera voluntaria. Esta red de 1.600 abogados y abogadas está compuesta principalmente por firmas legales y por los grupos legales de empresas que como parte de su responsabilidad social profesional brindan estos servicios en favor de la población vulnerable. Así, dentro de la Fundación Pro Bono Colombia desarrollamos programas pro bono al interior de las firmas y de las empresas para que puedan prestar los servicios jurídicos de mayor calidad a las personas que más lo necesitan. Acá vamos a ver cuáles son algunas de las firmas y empresas miembro de la Fundación Pro Bono Colombia. Como le estamos contando, nosotros tenemos una red conformada principalmente por estas empresas que se ubican en Bogotá, Medellín y Cali y Barranquilla. Sin embargo, tanto la virtualidad como este tipo de proyectos nos ha permitido llevar los servicios jurídicos pro bono a diferentes partes del país. Específicamente, con el proyecto Caja Púrpura hemos logrado llegar a Cartagena, Cali, Carepa y Buenaventura. Siguiente, por favor. Y entonces ahora queremos mostrarles de qué se trata este proyecto Caja Púrpura. Caja Púrpura es una metodología que creamos en la Fundación Pro Bono Colombia para poder facilitar el acceso a la justicia de las personas sobrevivientes de las violencias basadas en género, tanto mujeres como la población LGBTI. Estas sobrevivientes normalmente se enfrentan a muchos obstáculos, tanto jurídicos como psicosociales, para poder acceder a la justicia. En este entendido, esta metodología cuenta con diferentes pasos que deben dar estas personas para poder acceder efectivamente a la justicia. Y lo que queremos en últimas es
promover que a través del derecho y a través del uso de los mecanismos que nos da el Estado, se pueda promover que estas personas vivan una vida libre de violencias. Siguiente, por favor. Simplemente para hacer un contexto de por qué estamos realizando este proyecto, tanto desde la realidad de la Fundación Pro Bono Colombia, nosotros desde nuestra creación hace más de 15 años, las necesidades que más hemos recibido son necesidades de mujeres, de la familia, que fueron de género y que tienen distintas necesidades jurídicas que se relacionan con estas violencias que vivieron. Y a partir de esto, pues nosotros encontramos, existe una realidad, si esto es lo que más le está llegando a la Fundación. Esta realidad también es soportada por diferentes estudios. Según la organización Cisma Mujer, una mujer cada 3 días una mujer es asesinada por su pareja o su expareja. Es decir, las violencias basadas en género siguen también enfocándose mucho en las relaciones socioafectivas. Además, cada 13 minutos una mujer es agredida por su pareja. Y por último, esta organización encontró que cada 24 minutos una mujer es agredida sexualmente, del cual el 86% de estas agresiones sexuales corresponde a niñas y adolescentes. Siguiente. De manera similar, ocurre con la población LGBTIQ. Según la organización Colombia Diversa, en el censo realizado, 501.000 personas en Colombia se identificaron como miembros de la comunidad LGBTIQ+, es decir, que tienen orientación sexual, identidad o identidad o expresión de género diversas. De esta población, en 2021, 405 personas fueron violentadas, 205 personas fueron asesinadas, 103 víctimas fueron abusadas por parte de la policía y 97 personas fueron víctimas de amenaza. Teniendo en cuenta pues la cifra que hasta ahora existe sobre las personas que se identifican como la población LGBTIQ, es notorio que de estas cifras denunciadas existe y persiste una violencia física en contra de la población LGBTIQ. Y con este panorama tan devastador de las violencias basadas en género, encontramos que hay muchos obstáculos para que estas personas accedan a la justicia. Siguiente, por favor. Dentro de estos obstáculos, encontramos que solamente el 39% de las mujeres que se reconocen como víctimas de violencias basadas en género acuden a alguna entidad para obtener protección. Es decir, pueden acudir o a las comisarías de familia o a la fiscalía o ante un juez, pero solamente el 39% de estas mujeres decide actuar frente a estas violencias basadas en género. ¿Y esto a qué se debe? En primer lugar, porque hay un desconocimiento muy grande, primero, de qué son las violencias basadas en género y de identificarse dentro de esas violencias basadas en género, y esto corresponde pues a fenómenos sociales y culturales en lo que han hecho que las mujeres y la población LGBTIQ no identifiquen estos escenarios diarios en donde hay violencias basadas en género. En segundo lugar, hay un desconocimiento de cuáles son las rutas y cuáles son los mecanismos que dispone la ley para poder hacer frente a estas violencias basadas en género. Entonces, el primer paso es saber cuáles son las violencias basadas en género y el segundo es, bueno, ¿cómo me protege el Estado ante estas violencias? Además, hay un fenómeno de normalización de las violencias, tanto por las víctimas como por sus entornos. Entonces, tampoco encuentran redes de apoyo suficientes para poder denunciar o para poder buscar mecanismos que les permita salir de estos ciclos de violencia. Y por último, hay una escasez en la oferta de servicios jurídicos gratuitos que les permita a estas personas iniciar estos procesos, pero también continuarlos. El Estado, digamos, estos mecanismos están diseñados para que una vez se ponga una denuncia o una solicitud de medidas de protección, el sistema avance. Sin embargo, cuando una mujer o cuando una persona LGBTIQ está empoderada y conoce cuáles son los pasos de su proceso, es mucho más fácil que el proceso sea fructífero y no quede en la impunidad. Y por eso no solamente es necesario conocer los mecanismos, sino también contar con una asesoría jurídica que les permita atravesar todas las etapas de estos procesos para acceder a la justicia. Siguiente. En este sentido, nosotros creamos la metodología Caja Púrpura. Y esta metodología incluye 4 acciones específicas que están orientadas a poder superar estas barreras del acceso a la justicia. En primer lugar, tenemos talleres de educación, en donde estos talleres tratamos de responder estas preguntas y combatir esta desinformación.
En segundo lugar, entregamos un equipaje de derechos, que son herramientas que a través del legal design ponen todo este conocimiento jurídico y técnico en un lenguaje muy sencillo. Además, tenemos brigadas de atención jurídica en donde las personas tienen la oportunidad de hablar uno a uno con un abogado o abogada experta en estos temas para resolver sus inquietudes. Y por último, tenemos una asesoría a empresas, fundaciones empresariales, departamentos de recursos humanos, de responsabilidad social empresarial, sobre cómo prevenir y atender las violencias basadas en género de los grupos de interés de las empresas. Siguiente. Vamos a entonces ahora detallar cuáles son, en qué consiste cada uno de estos 4 servicios. En primer lugar están los talleres de educación en violencias basadas en género. Estos talleres no son clases magistrales, sino que son espacios en donde de manera dinámica explicamos a las mujeres y a la población LGBTIQ qué son las violencias basadas en género, a través de escenarios cotidianos, películas, propagandas, entre otros. De manera que en un compartir de experiencias, cada una puede identificar cuáles son aquellas violencias con las que nos hemos acostumbrado a vivir y las identifiquen como violencias y no simplemente como comportamientos normales. En un segundo lugar, en estos talleres hacemos actividades para que conozcan cuáles son los mecanismos que ofrece la ley para protegerlas de estas violencias basadas en género. Entonces, a través de juegos, por ejemplo, como juegos de memoria, y usamos historias de diferentes tipos de violencias para que las personas identifiquen, por ejemplo, cuáles son las medidas de atención y protección que pueden servir mejor en ciertos tipos de violencias. Y las mujeres y la población LGBTIQ, ellos mismos son quienes encuentran las respuestas en estas actividades dinámicas que nosotros les proponemos. También hacemos un ejercicio de cómo poner una denuncia de acuerdo con estos escenarios que nosotros tenemos como unos ejemplos de violencias basadas en género. Y por último, explicamos un proceso que para nosotros es fundamental dentro de la fundación y es que a veces las violencias basadas en género no se pueden limitar a ser tratadas a través únicamente de medidas penales o administrativas, sino que también las mujeres muchas veces encuentran mayor seguridad para salir de los ciclos de violencias a través de necesidades jurídicas relacionadas con familia, como por ejemplo cuotas de alimentos, la custodia de sus hijos e hijas, entre otros. Y por eso hacemos ejercicios en donde estas personas pueden saber cómo calcular la cuota de alimentos, cuál es el proceso, y la idea de generar estas actividades que no son una clase magistral, sino actividades dinámicas en donde los participantes están de manera activa, es generar retención en el conocimiento. Estos talleres finalizan con unas herramientas de cuidado ante las violencias basadas en género, herramientas tanto de autocuidado, cuando una, por ejemplo, se identifica como víctima de violencia basada en género, como también cuidado en red, y para lo cual hacemos, por ejemplo, un intercambio de cartas de mujeres a través de todo el país, en donde con sus testimonios anónimos se brindan apoyo. Siguiente. En estos talleres nosotros también entregamos el equipaje de derechos. Acá ustedes lo pueden ver en pantalla, el equipaje de derechos está compuesto por unas cartillas que a través de la historia de un personaje ficticio que se llama Ana, cuentan qué son las violencias basadas en género, explican los diferentes tipos de violencias a través de ejemplos cotidianos y además a través de un viaje que hace Ana con su abuela, explican cuáles son los pasos que deben dar para poder acceder efectivamente a la justicia. Igualmente, estas cartillas vienen una primera cartilla dedicada a los temas administrativos y penales, una segunda cartilla dedicada a los asuntos de familia, una tercera cartilla dedicada a las violencias basadas en género para la población LGBTIQ y una bitácora de viaje, que es una herramienta de apoyo psicosocial para que las personas puedan un poco gestionar las emociones que implican activar estos mecanismos de acceso a la justicia, porque somos conscientes de que una mirada psicosocial transversal es necesaria durante todo este proyecto. Además, estas cartillas incluyen otras formas de aprendizaje. Entonces, dentro de las cartillas se encuentran también enlaces para poder ver videos, en donde estos videos con los personajes de la cartilla cuentan o explican más a detalle los temas que contiene la cartilla. Y tenemos un tercer formato, que son a través de podcast y a través de audios cortos de más o menos 5 minutos, en donde a través de una radionovela explicamos con mucho más detalle cuáles son esos pasos y a través de historias
de población LGBTIQ o la historia de Ana, explicamos cómo acceder a la justicia. Toda esta caja de herramientas la llamamos equipaje de derechos y se las entregamos a aquellas personas que asisten a estos talleres. Siguiente, por favor. Simplemente para que echemos un vistazo a cómo se ven estas herramientas. Acá ustedes pueden ver cómo empieza la historia de Ana, como Ana como una mujer que tiene un trabajo, que tiene una hija, que se ve enfrentada a diferentes tipos de violencia por parte de su pareja, pero que a través del testimonio y la red de apoyo que encuentra en su abuela puede atravesar todo este proceso para acceder a la justicia. Siguiente, por favor. Además, en estas cartillas incluimos herramientas muy importantes como modelos de denuncia, modelos de solicitud de medidas de protección y atención, que son unos modelos que no son como minutas abiertas, sino que explican de manera detallada cómo diligenciar de documentos jurídicos. La idea es un poco acercar ese acceso a la justicia a las personas, pero de manera que nosotros como abogados y abogadas encontramos estrategias. Entonces, por ejemplo, nuestros especialistas en penal siempre dicen traten de poner la denuncia en escrito, de solicitar ciertas pruebas. Ese tipo de recomendaciones están incluidas en todos estos modelos que están dentro de las cartillas. Siguiente, por favor. Al finalizar entonces este taller de educación jurídica, un grupo de abogados y abogadas pro bono asesoran de manera individual, es decir, uno a uno, a las asistentes o asistentes que vayan a estos talleres, en donde, digamos, después de esta conversación, si una persona, por ejemplo, se identifica como víctima o sobreviviente de violencias basadas en género e identifica que tiene una necesidad jurídica, puede contar con el apoyo para iniciar y activar todas estas rutas de atención a través de nuestra red de abogadas y abogados. Pero bueno, en ese sentido, en estas brigadas se radican aquellas acciones jurídicas para activar las rutas, se solucionan inquietudes, por ejemplo, hay veces que personas quieren saber si en sus casos específicos se pueden activar estas rutas, estas inquietudes también se solucionan, se brinda orientación sobre cuáles son las autoridades encargadas de ello, y si la persona desea dar inicio a algún proceso, también o no se siente lista todavía, se le da a conocer con cuáles otros mecanismos cuenta para activar estas rutas. Y además, sabemos que, digamos, encontrar toda y recibir toda esta información y, por ejemplo, darse cuenta que una es víctima de violencia basada en género genera muchas emociones fuertes. Por esto las brigadas y los talleres están acompañando de una zona de atención psicológica en donde pues se le brinda el apoyo emocional a estas personas para que puedan gestionar las emociones pues que derivan de toda esta información. Siguiente, por favor. Y por último, una de las herramientas que cuenta la Caja Púrpura es la asesoría a empresas sobre prevención y atención de las violencias basadas en género. En primer lugar, encontramos la asesoría para crear estrategias de prevención de las violencias basadas en género, que incluyen estos talleres de capacitación, sensibilización al mismo personal de las empresas y forman una formación orientada a identificar los escenarios de violencias basadas en género y prevenir que estos escenarios ocurran tanto en la vida laboral y en la empresa como en la vida de cada una de las personas y de los grupos de interés de estas empresas. Y en un segundo momento hacemos una asesoría para crear rutas de atención a los casos de violencias basadas en género. Sabemos que existen escenarios en donde aquellos grupos de interés como colaboradores, trabajadoras, contratistas o incluso comunidades de influencia de las empresas acuden a la empresa cuando conocen de un caso de violencias basadas en género. En estos casos, pues la empresa debe, digamos, como para tener un impacto positivo y no únicamente un impacto económico en la sociedad, puede generar unas rutas para facilitar que estas personas accedan a los mecanismos que ya dispone el Estado para trabajar estas violencias. Entonces, con la Fundación y las empresas co-creamos algunos procesos para atender a las víctimas de violencias basadas en género, tanto cuando las violencias se presentan al interior de la empresa, como por ejemplo casos en donde alguna colaboradora les cuenta que en su vida familiar está
siendo víctima de estas violencias basadas en género, de manera que la empresa pues pueda explicarle o pueda activar estas rutas de manera conjunta con la Fundación Pro Bono. Siguiente, por favor. Y por último, como les estaba comentando, todo este proceso y todo el proyecto de Caja Púrpura cuenta con un acompañamiento psicosocial en donde tenemos espacios de contención y sostenimiento para aquellas personas que eh, tienen emociones fuertes al recibir esta información, de reconocimiento y aceptación de las realidades para poder avanzar en sus procesos y en su historia, también de fortalecimiento de aquellas herramientas con las que contamos, tanto de autocuidado como de cuidado en red. También nos pasa mucho, por ejemplo, en este proyecto que las personas que reciben esta información también quieren apoyar a otras personas que saben que son víctimas de estas violencias. Y generamos espacios de escucha en los que también promovemos que estas mujeres gestionen sus emociones y de esta manera pues vamos a facilitar el acceso a la justicia y que no se desista en el proceso. Este es acompañamiento. Siguiente, por favor. Simplemente para ir concluyendo, nosotros en este evento lo que queremos invitar es tanto a las fundaciones empresariales como a las áreas de responsabilidad social empresarial, de ESG o de recursos humanos, a que encuentren en la Fundación Pro Bono a un actor articulador para poder prevenir y eliminar las violencias basadas en género en los grupos de interés de las empresas. Entonces, de esta manera, estas áreas pueden servir como articuladores entre la oferta que tiene la Fundación Pro Bono Colombia de servicios de acceso a la justicia de violencias basadas en género y la demanda que, por otro lado, tienen las comunidades de interés para entender qué son las violencias basadas en género y para contar con el apoyo en la activación de las rutas de atención de estas violencias basadas en género. La invitación entonces es a contactar a la Fundación Pro Bono si sus empresas o sus fundaciones empresariales están interesadas en este tipo de espacios, ya que queremos, digamos, ofrecer estos servicios para que las empresas cada día más aporten a la construcción de un país equitativo y un país libre de violencias basadas en género. Siguiente, por favor. Nosotros estamos plenamente convencidos de que a través de la Caja Púrpura podemos prevenir y trabajar en la promoción del acceso a la justicia de las sobrevivientes de las violencias basadas en género, lo cual puede tener impactos muy positivos en la empresa. Primero, a nivel de reputación con sus grupos de interés, pero también para favorecer el clima laboral y encontrar en las empresas también un lugar de apoyo para activar estas rutas, un lugar de apoyo en donde las violencias basadas en género no son aceptadas y por último, pues porque las empresas al apostarle a este tipo de iniciativas están apostándole a la sostenibilidad social a largo plazo, definiendo un rol social que tienen las empresas en la sociedad y especialmente en un país tan afectado por las violencias basadas de género como lo es Colombia. Si ustedes desean mayor información, siguiente, si ustedes desean mayor información sobre la Caja Púrpura, quieren saber más de los servicios, nos pueden escribir un correo a cajaprobono@probono.org.co. Y por último, simplemente recordarles que en el chat encuentran un formulario de inscripción para que por favor nos colaboren con la asistencia a este evento. Listo. Dando por finalizada esta presentación del proyecto Caja Púrpura, vamos a continuar con el panel que tenemos preparado para el día de hoy. El panel se llama Empresas con Impacto, conversaciones sobre violencias basadas en género, derechos y rutas para protegerlos. Para este panel contamos con dos panelistas de lujo. En primer lugar, contamos con Claudia Palacio. Claudia es escritora, periodista, consultora en temas de género y de política internacional. Claudia es magíster en género, columnista en El Tiempo, presentadora en CMI y periodista del programa Mañanas Blue. Ha sido directora, productora y reportera y presentadora en medios como CNN en español, W Radio, City TV y Canal Capital. Es autora de 3 libros, entre ellos el libro En Brujas, que les recomendamos mucho, y ha sido reconocida con premios como el Premio Simón Bolívar, CPB y Álvaro Gómez Hurtado. Por apoyar este espacio y por hacer parte de este panel.
Y en segundo lugar tenemos a Luisa García. Luisa García es la responsable de diversidad, equidad e inclusión para Confama, la Caja de Compensación Familiar de Antioquia. Luisa es trabajadora social, fundadora de la consultora Macuy, la cual promueve la equidad de género y el cuidado. Es docente universitaria en la Universidad de Antioquia y es columnista en el medio independiente noapto.co. Luisa, también muchísimas gracias por este espacio. Sabemos que tu experiencia va a ser muy provechosa para este panel. Entonces, habiendo presentado a nuestras panelistas, este panel, la idea es que generemos conversaciones sobre cuáles son los impactos que puede tener el sector empresarial en la realidad de las violencias basadas en género. Para ello, vamos a empezar con una primera pregunta dirigida a Claudia Palacios. Claudia, quisiéramos saber, según tu perspectiva, ¿cuál es el panorama actual en Colombia en materia de violencias basadas en género? Ana María, muy buenos días. Muchas gracias por invitarme a este evento. Felicitaciones por el lanzamiento que están haciendo de la Caja Púrpura. Por supuesto, a la Fundación Pro Bono por todo el trabajo que hacen, a USAID por el apoyo que dan. Bueno, yo traje algunos datos para poder contestar esa pregunta que me estás haciendo. Y el primero de ellos es que la violencia intrafamiliar en Colombia aumentó 10% en el año 2023. Fueron alrededor de 110.000 casos y en el 71% de los casos las víctimas fueron mujeres. Y ese fue uno de los delitos que más aumentó. Y en un momento voy a hacer una reflexión acerca de esa pregunta que nos venimos haciendo, si es que en realidad hay más casos o hay más denuncias y cuáles son las implicaciones que eso tiene. Pero sigo con las cifras. También hubo 23.366 casos denunciados de violencia sexual. En el casi 40% de los casos las víctimas eran menores de 14 años. Y hubo, y esto pues siempre hay controversias, alrededor de 630 feminicidios. Eso en cuanto al 2023. Y en cuanto al 2024, a febrero, según las cifras oficiales de la Fiscalía, iban 32 feminicidios, iban 2.068 casos de violencia sexual y más de 12.000 casos de violencia intrafamiliar en los que las víctimas eran mujeres. Ahora, si uno mira lo que dice el Observatorio de Feminicidios Colombia, ellos no ven, o ellas no ven 32 feminicidios, sino que ven 117 feminicidios a febrero. ¿Y de qué nos habla esta diferencia de las cifras? Justamente de que aunque Colombia fue uno de los países pioneros en tipificar el feminicidio como delito, pues a la hora de que estos casos lleguen a la justicia hay unas trabas, hay unas talanqueras para poder definir el nombre del delito y por ende pues tener más garantías del acceso a la justicia para las mujeres víctimas y para sus familias. Y hablando de feminicidios, hay algo que de todas las cifras que encontré que me parece pues muy importante, porque aquí estamos hablando de lo que pueden hacer las empresas para ayudar a disminuir las violencias basadas en género, y resulta que buena parte de los feminicidios se dan entre mujeres de 19 a 29 años. O sea, ahí hay 10 años de la vida de una mujer que muchas veces coinciden con el ingreso en el mundo laboral, que las ponen más vulnerables a ser víctimas de este delito, y pues muchas de ellas son mujeres que estaban vinculadas formalmente a alguna empresa. Entonces cabe hacerse la pregunta de qué podrían hacer las empresas, entendiendo que parte de su fuerza de trabajo está en una mayor vulnerabilidad de feminicidio. Entonces voy a la pregunta que ya anticipaba. ¿Hay más casos de violencias basadas en género o es que hay más denuncias? Yo personalmente pienso que no podemos contestar esa pregunta, pero lo que sí es cierto y a mí me preocupa mucho es que hay una corriente que es creciente entre los hombres a rechazar el empoderamiento de las mujeres y por ende a tener una reacción de resistencia o incluso violenta o de hecho violenta a las manifestaciones de ese empoderamiento. Y se los voy a decir con una cifra que salió a principios de este año,
del Centro de Investigaciones Sociológicas de España, que encontró, entre otras cosas, que el 44% de los hombres encuestados consideraron que se había ido ya demasiado lejos con la igualdad. O sea, ¿les parece que todo esto que se está viendo en esto que llamamos la cuarta ola del feminismo, donde las mujeres somos mucho más vocales, donde incluso la Corte Constitucional en el caso colombiano en 3 ocasiones se ha pronunciado a favor, o no a favor, pero sí, digamos, defendiendo el escrache, que ustedes bien saben es la exposición pública de los presuntos abusadores, en resultado a que la justicia, que hay mucha impunidad en este tipo de delitos en la justicia. Entonces los hombres ven esa decisión de la Corte, ese escrache, ese pronunciamiento de esa mujer, la aprobación o la despenalización del aborto en diferentes países, como una cosa que los está amenazando. Y están entendiendo que esto es un tema que suma a 0. Es decir, que para que las mujeres ganen derechos, ellos tienen que perder. Y entonces, pues evidentemente eso no le gusta a nadie, pues no les gusta a ellos y no nos gustaría a nosotras si fuéramos nosotras en esa situación. Y entonces están, digamos, armando una resistencia que viene organizada desde hace años en organizaciones como Men's Going Their Own Way, pero ahí se van fortaleciendo y van surgiendo nuevas, muchas basadas en el propio patriarcado, que hace que los hombres se resistan al cambio y consideren que aquí van solamente a perder privilegios y no a ganar nada, pero otras basadas también en la desinformación, en la falta de información sobre qué es realmente esto del empoderamiento de las mujeres. Entonces, hablando, por ejemplo, de las mujeres, de un perfil de mujeres trabajadoras, de una empresa en Colombia, mujeres, no sé, que usen el transporte público, que ganen salarios bajos y demás. En el mundo laboral, estas mujeres, en el momento de empezar a recibir como más herramientas de empoderamiento, muchas veces no saben cómo manejar, o sea, sus parejas empiezan a notar ciertos cambios en esas mujeres que los hacen temer o que ellas los van a abandonar, o que ellas pues ya no van a seguir, o que los van a denunciar por las violencias que se dan cuenta que están sufriendo desde hace tiempo y no las sabían, no eran conscientes de ellas. Y entonces la reacción de los hombres en muchos casos es violenta porque tampoco tienen las herramientas para entender y para manejar eso que está sucediendo. Y por último, quiero dejar aquí en la conversación un tema que es muy actual, que es el que se ha presentado por este caso de un hombre estadounidense abusando de 2 niñas en Medellín. Y es que esto nos muestra la importancia de no hacerle el quite a los temas. Hay unos temas a los que las empresas les hacen el quite y esa es mi experiencia. Cuando uno llega a una empresa a decir, mire, hagamos un diagnóstico y en ese diagnóstico incluimos acoso sexual, al menos en mi experiencia, la mayoría de las empresas es como, bueno, eso lo podemos tratar después, o no, eso aquí no pasa, o ya tenemos un conducto regular o unas rutas que las mujeres conocen, entonces no es necesario, porque asumen o saben que en muchos casos esas personas que se involucran o que se ven involucradas en acosos sexuales pues son personas de posiciones directivas o que están en unas situaciones de poder, pues que obviamente mientras se mantengan ahí, pues no van a hacer nada para erradicar ese tipo de violencia. Pero ese caso de las niñas en Medellín, que no es un caso de acoso, sino de abuso sexual y, bueno, pederastia y demás, nos muestra que cuando se le hace el quite, o sea, nos hacemos los de la vista gorda a los problemas o normalizamos los problemas como, bueno, eso es lo que pasa en nuestra sociedad, qué vaina, llegan a unos puntos en que ya pues como que se nos salen de las manos y nos damos cuenta que hemos perdido mucho terreno en poder tomar acción. Y yo creo que eso es lo mismo que está pasando con el acoso sexual. Estamos viendo una resistencia muy grande a que se redefina y se reentienda y se reexplique qué es en realidad el acoso sexual. Más adelante, al responder a otra pregunta, voy a mostrarles unos datos de
los costos que tiene el acoso sexual para la productividad de las empresas y yo invitaría a las personas de las empresas que nos están viendo a que se tomen este tema más en serio porque ahí hay un reto muy grande en materia de equidad. Muchísimas gracias, Claudia. Simplemente como para rescatar algunos datos que nos das de tu intervención, es bastante preocupante pues que las cifras de feminicidios estén tan concentradas en una población tan joven, sobre todo porque esto da cuenta que no se están generando los cambios generacionales desde el empoderamiento de las mujeres en la velocidad en la que necesitamos que se estén dando. Actualmente entonces dicen, no, ya el tema de feminismo y de las violencias basadas en género se está superando poco a poco, pero no lo necesitamos poco a poco, necesitamos tomar acción y riendas para que este tipo de cifras, como la existencia de más de 100 feminicidios a febrero de 2024, no se sigan presentando. Y este tipo de cambios generacionales se dan únicamente si se incluye a los hombres dentro de estas discusiones. Lo que tú nos estabas comentando un poco de esa reactividad que tienen los hombres a esta nueva cuarta ola feminista, habla también de la importancia de trabajar en las nuevas masculinidades para prevenir las violencias basadas en género. Y esto incluye no solamente las nuevas masculinidades desde la educación básica, sino desde todos los actores que tenemos influencia o que podemos actuar en esto, como el sector empresarial, que como muy bien lo estabas diciendo, no nos podemos hacer indiferentes a estas realidades porque estas realidades afectan el día a día de las personas y afectan la sociedad en la que nos estamos desarrollando. Muchas gracias, Claudia, por esta intervención. Ahora vamos a seguir con Luisa García. Luisa, cuéntanos un poco cómo crees que se relaciona la conducta empresarial responsable con las violencias basadas en género. Bueno, buenos días nuevamente para todos y para todas las personas que nos están escuchando y también nuevamente muchas gracias a la Fundación Pro Bono con esta herramienta, la Caja Púrpura, porque para nosotros también desde la organización ha sido muy importante entendernos en corresponsabilidad con este tema y desde ahí quisiera empezar un poco como a responder esta pregunta, porque cuando nos preguntamos como cuál es la relación o esa relación de la conducta empresarial con las violencias, lo primero que habría que mencionar es que antes de la conducta hay como un llamado a una conciencia y que esa conciencia empresarial, digamos esa conciencia colectiva, es una conciencia que es jurídica, que es económica, que es social y que es cultural. Y quisiera empezar por allí, porque digamos que esa corresponsabilidad empresarial, pues por un lado tiene unos ejercicios jurídicos, entonces la conducta también, digamos, empresarial en relación con este tema es el cumplimiento de las normas y Colombia tiene pues muchas leyes, hoy hay diferentes decretos, hay diferentes acciones que están marcando cada vez más que toda la ciudadanía, sea natural o sea jurídica, por decirlo de alguna manera, tiene corresponsabilidad pues como con este tema. Entonces lo primero es que las empresas tenemos un llamado y un compromiso desde lo jurídico a vincularnos con esta conversación. Segundo, que también esto tiene que ver con el cumplimiento o con la relación con los estándares internacionales. O sea, cada vez más los organismos multilaterales, las organizaciones que tienen que ver con inversiones, pero también, por ejemplo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Pacto Global y otras herramientas empiezan a marcar pues que trabajar las violencias basadas en género, trabajar la equidad de género también empieza a ser un imperativo para los procesos también de relacionamiento internacional y pues en ese sentido también un compromiso en el mundo en el que estamos, porque sin duda este no es un tema solo para lo que nos sucede en Colombia, también es un tema que está sucediendo en el mundo y que cada vez más se agudiza, por ejemplo, con la crisis climática que estamos viviendo, que creo que también cada vez más empezaremos a hablar sobre qué significan los impactos de la crisis climática en la agudización de las violencias basadas en género. Entonces, eso en relación con lo jurídico, pero también con lo económico, y ya Claudia un poco nos había empezado a nombrar, y seguro de pronto ahorita va a ahondar más, pero las violencias basadas en género afectan la economía de las empresas, no solamente afectan la economía de los hogares, sin duda, con todo lo que pueda suceder con una mujer o con una persona LGTBI que lo vive al interior, sino que también esto trae repercusiones en el plano de lo económico en nuestro contexto. Ayer incluso en un proceso con la Universidad de los Andes estábamos viendo que más o menos un billón son como las pérdidas que se podrían contar a nivel también internacional de lo que tiene que ver como
del impacto económico alrededor de las violencias, porque esto baja la productividad, aumenta las incapacidades, aumenta las afectaciones en salud mental, aumenta la rotación de personal, eh, porque también puede afectar ganancias cuando no hay, por ejemplo, situaciones de manejo de casos, porque afecta la reputación de la marca si no hay un compromiso directo con esto. Y esto tiene afectaciones en el plano de lo económico, en lo empresarial. Y por último, mencionaría lo que tiene que ver con lo social y con lo cultural, porque más allá de solamente cumplir las normas o entender los impactos económicos, es también reconocernos en esto que se llama mucho como un ciudadano corporativo. Y la ciudadanía corporativa no es ajena a lo que sucede en el contexto nuestro. Y las violencias basadas en género atraviesan el quehacer de las organizaciones y atraviesan la cultura organizacional. Y no solo con lo que le pasa a nuestras colaboradoras o colaboradores en el plano de sus vidas íntimas, sino que lo que también les pasa al interior de nuestras organizaciones, cuando nuestros entornos no son libres de violencia, que también se puedan generar procesos de diferentes tipologías dentro de nuestra organización, pero también en el relacionamiento con la cadena de valor. A veces uno tiene como el espacio seguro, pareciera en la empresa, pero tal vez en el relacionamiento con nuestros clientes no, o con nuestros proveedores no, y que también pensarse este tema es un tema que atraviesa toda la cadena de valor. Eh, y no solamente la cadena de valor y el plano íntimo entonces, sino, por ejemplo, pensarse la movilidad de nuestros colaboradores y nuestras empresas, ¿cierto? También cuáles son los entornos, cómo se tienen que mover, por ejemplo, nuestras empleadas para llegar a los centros de donde trabajan, que somos las que más utilizamos, por ejemplo, el transporte público, que es uno de los focos de violencias también. Entonces, esas cosas tienen que ver incluso con lo que nombramos en las empresas como seguridad y salud en el trabajo. O sea, cada vez más lo que tiene que ver con violencias basadas en género empieza a atravesar la CST, por decirlo de alguna manera. Entonces, esa relación de la empresa con las violencias está intrínsecamente relacionada, no solo como un compromiso ético alrededor de hacer entornos seguros, pues sino que también atraviesa el quehacer de las organizaciones. Entonces, bueno, dejaría por ahí, por ahora, la respuesta. Muchísimas gracias, Luisa. Estoy de acuerdo contigo en materia que la conducta empresarial responsable no únicamente se debería limitar a los compromisos jurídicos que ya tenemos y que existen, y es importante también hacer relevancia a que este término que tú hablas de corresponsabilidad implica que nosotros como ciudadanos, como familiares, pero también como empresas, cuando conocemos que existen estos escenarios de violencias basadas en género, cuando estos llegan, por ejemplo, a una empresa, tenemos la responsabilidad de tomar acciones, activar rutas, y de esta manera no es simplemente un compromiso ético de si tengo alguna relación específica con alguna colaboradora o con alguna persona que haya acudido a la empresa, sino es una responsabilidad que la ley nos ha otorgado. Entonces, pues muy importante partir de que ya existe una obligación jurídica de hacerlo, pero no solamente es la obligación jurídica, las cuestiones también que tienen en cuidado de la propia empresa por aquellos costos económicos, reputacionales, etcétera, que pueden tener estas violencias basadas en género en el ámbito empresarial, sino también para poder generar entornos favorables. Como tú lo estabas hablando muy bien, dentro de la conducta empresarial responsable es clave el relacionamiento que tienen las empresas con toda la cadena de valor, y de esta manera poder trabajar en esa cadena y en esas diferentes actividades diarias que tiene la empresa con un enfoque dirigido a la prevención de las violencias basadas en género. Entonces, tanto el compromiso jurídico como de conducta empresarial responsable, como el compromiso ético, son asuntos a los que no se le puede ser indiferente desde el sector empresarial, y por eso la invitación es a que cada vez más se unan a estas discusiones e iniciativas para prevenir y para hacer frente a las violencias basadas en género. Entonces, muchas gracias, Luisa. Ahora seguimos con la tercera pregunta para Claudia Palacios, y es si crees que las violencias basadas en género son solo un tema que debería importar a las mujeres y al Estado, o debería importar a otros. No, pues definitivamente las violencias basadas en género no son solamente un tema de mujeres, y yo les voy a dar una cifra para mostrarles por qué los hombres también deberían involucrarse en entender y tomar acción alrededor de los temas de género, que tienen que ver con que los hombres también son afectados por la inequidad de género.
El 73% de los siniestros viales, el 73% de los siniestros viales de hombres, según la Organización Mundial de la Salud. Según la Organización Panamericana de la Salud, el 79% de los suicidios son de hombres. Según el Banco Interamericano de Desarrollo, el 92% de las personas que están en la cárcel son hombres. Y según la UNESCO, los niños tienen menos posibilidades de aprender, más posibilidades de repetir año, y solo 88 de cada hombres que se gradúan, por cada 100 mujeres que entran a la universidad, solamente entran 80 hombres. ¿Por qué les estoy trayendo cifras? Porque cuando uno se pregunta, y los estudios que se han hecho, ¿por qué hay tantos hombres involucrados en siniestros viales o víctimas de los mismos? Una cifra tan desproporcionada de hombres que se suicidan respecto a mujeres, una cifra tan alta de hombres en las cárceles respecto a mujeres, ¿y por qué tienen menos posibilidades de aprender y de graduarse del colegio y entrar a la universidad? La respuesta tiene todo que ver con lo que estamos entendiendo, o más bien enseñando, por masculinidad. A los hombres desde muy chiquitos se les enseña que demostrar la hombría es una necesidad, porque lo contrario, el hecho de que esa hombría pueda estar en duda, pues implica someterse a un matoneo de lo peor. ¿Y de lo peor qué quiere decir? Que les digan que son mujercitas o mariquitas o niñitas. Entonces, a los hombres desde chiquitos les estamos diciendo: haz lo que sea, no importa si te pones en riesgo de hacerle daño a otra persona, de hacerte daño a ti mismo, de beber como un loco, de no aprender, porque lo más importante para ti es demostrar que eres hombre, ¿ya? Entonces, cuando uno ve eso, no como una ventaja, sino como una desventaja, y aquí voy a abrir un paréntesis para explicar por qué digo esto, y es que, por ejemplo, en el estudio que menciono de la UNESCO, que dice que los niños tienen menos posibilidades de aprender que las niñas y más posibilidades de repetir año. ¿Por qué sucede esto? En la etapa de la adolescencia, cuando ya los niños pues empiezan a hacer como este clan, ¿no? Y las niñas también, pues, pero como esta cosa más entre el clan masculino y el clan femenino, para los hombres es aún más importante demostrar esa masculinidad. Y ellos relacionan el poner atención en clase, entregar las tareas a tiempo, hacer bien los trabajos, con una cosa de niñas, con una cosa de niñas. Entonces, ellos dejan sin planearlo, pero sencillamente lo hacen porque es lo que ven en el entorno, dejan de prestar atención en clase, de hacer bien sus tareas, de entregar bien sus trabajos, no pensando que se están haciendo un daño a ellos mismos, sino pensando en que están demostrando la masculinidad, y eso es algo positivo. Entonces, cuando cambiamos la narrativa de lo que implicando un montón de cosas por masculinidad, y vemos que eso no tiene nada de positivo sino de negativo, pues podemos empezar a hacerles entender a los hombres que los temas de género también, o de inequidad de género también los afectan, y que por ende también tienen un rol que jugar. Por ellos obviamente también deberían tener un rol que jugar por las mujeres, porque es un asunto de derechos humanos, es decir, no porque uno sea mestizo o blanco, al racismo, por ejemplo, o no porque uno sea adulto no debería luchar por los derechos de los niños y las niñas. Y es lo mismo con el tema de uno, hombre, no debería luchar por los derechos de género, que como mayoritariamente, históricamente, los hemos defendido y luchado por ellos las mujeres. Se cree que son un tema de mujeres, pero es un contrasentido pensar que vamos a lograr algo que se llame equidad de género si solamente un género sigue, digamos, liderando la causa. Entonces, para responder tu pregunta claramente, los un tema de mujeres, son un tema de sociedad, y específicamente las violencias basadas en género, porque si tenemos que la mayoría de los agresores en los casos de violencia son, pues no podemos ir a los hombres de los proyectos, de las
de la preparación y ejecución de los mismos, cuando ellos son unos protagonistas, digamos, principales como victimarios, desafortunadamente, en ese tipo de violencias basadas en género. Y una cosa para las empresas, porque yo pues me pongo mucho en los zapatos o trato de ponerme en los zapatos de los departamentos de talento humano, de las empresas y pues sé que les llega de todo, ¿no? Y que qué proyectos vamos a hacer para cuidar el medio ambiente y que qué proyectos para la superación de la pobreza y que qué proyectos para todos los objetivos de desarrollo sostenible. Y entonces es como, bueno, ¿hasta dónde llega? ¿Cuáles son los límites del sector privado? Porque pues tienen que enfocarse en su negocio, en los resultados y demás. Y aquí la reflexión que quiero dejar es los desafíos de hacer empresa país como el nuestro, donde por el hecho de tener tantos embarazos no deseados, que siempre hay un subregistro ahí, donde por el tener que buena parte de nuestra población recibe una educación de muy baja calidad o con muchos vacíos, donde por el hecho de que tenemos muchos entornos propicios para digamos, fomentar los estereotipos de género en las violencias históricas que hemos tenido en los grupos guerrilleros, en los grupos paramilitares, dentro de la misma fuerza pública. Hay, digamos, un caldo de cultivo propicio para fomentar esos roles de sexo y que van en contra de digamos, de la igualdad hacia la mujer. Entonces, como tenemos esos factores en este país que son ahí parte de nuestra realidad, pues es muy probable que buena parte del talento humano que llega a las empresas tenga o esos vacíos de conocimiento o esos traumas emocionales o esa falta de una familia, porque hay muchos casos de embarazos no deseados, de una familia que le haya podido brindar integralmente a ese ser humano pues unas herramientas para poderse desempeñar bien en sociedad. Entonces sí es necesario que las empresas no solamente den empleo, sino que creen unos mecanismos para terminar de educar a las personas, para reeducar a las personas o para darles unos complementos en materia de conocimientos y en materia emocional para que puedan fungir como ciudadanos dentro de un ecosistema sano y sacarlos de esos sistemas insanos en los que buena parte de la población colombiana crece. Muchísimas gracias, Claudia, por tu intervención. Antes de hacer las reflexiones sobre esta intervención, quiero recordarles a todos los asistentes diligenciar el formulario en el chat para la asistencia del evento. Quisiera rescatar un poco de lo que nos cuenta Claudia, un poco de qué se está enseñando en las masculinidades y es cómo parte de esta masculinidad que se aprende desde pequeños incluye dejar o poner de lado las responsabilidades tanto de autocuidado que tienen los hombres como de cuidado con el otro. Entonces, de autocuidado por mis responsabilidades escolares o mi responsabilidad, por ejemplo, al manejar en estado de embriaguez, entre otros, como parte de esa masculinidad que es la que se promueve desde la sociedad. Y estas masculinidades pues se reflejan después en quiénes son los agresores en las violencias basadas en género. Y acá quiero hacer como también una observación y es que las masculinidades, este tipo de masculinidades, no solamente afecta a las mujeres, sino también a la población LGBTIQ. Muchas personas con orientación sexual o identidad o expresión de género sufren de violencias basadas en género, producto de estas masculinidades. Por ejemplo, las violencias sexuales que viven los hombres trans reflejan este tipo de masculinidades un poco tóxicas, donde, por ejemplo, a estos hombres se les ejerce, por ejemplo, muchísima violencia sexual para que aprendan lo que es ser un hombre, porque nadie las ha hecho sentir mujer y por eso entonces quieren ser hombres. Entonces, este tipo de masculinidades afecta tanto a las mujeres porque replican todos estos roles y también pues refuerza un poco los estereotipos en los que se basan las violencias basadas en género en contra de la población LGBTIQ. Entonces, también es muy importante trabajar el tema de género y de las violencias basadas en género desde las masculinidades porque podemos empoderar mucho a las mujeres, podemos protegernos, podemos denunciar, podemos activar las rutas de atención, pero las agresiones van a persistir si no se cambian la forma en la que se está enseñando a los hombres que se es masculino.
Y por eso también es muy importante que desde el desafío que tenemos que tienen las empresas es esa realidad, esas masculinidades, esas violencias, tanto contra las mujeres, contra la población LGBTIQ, entran a las empresas, porque las empresas están formadas por personas. Y es importante, pues, reconocer esta realidad y hacer frente a ello. Em, Listo, entonces para continuar, voy con la siguiente pregunta para Luisa. Luisa, cuéntanos un poco cuáles son las apuestas que desde tu sector han hecho para prevenir y atender a quienes experimentan las violencias basadas en género. Bueno, claro que sí. Digamos que pues yo les voy a hablar un poquito de lo que es el sector privado, pero sin duda el sector privado es demasiado amplio, entonces habría muchas cosas aquí para decir como qué está haciendo el sector. Pues intentaré contar también un poco como cuáles han sido las cosas que he venido identificando, pero también que venimos haciendo desde la organización que hoy pues represento en este espacio. Entonces, lo primero como también muy en relación con lo que estaba diciendo Claudia, es entender que el reto es cultural, ¿cierto? Y que al ser un reto cultural, no podemos seguir apostándole a generar procesos de equidad de género donde solo un grupo de la población es la que está movilizando también esta conversación. Y que al ser un reto cultural, pues eso atraviesa también las culturas organizacionales. Y lo primero que hemos aprendido en esta historia es la importancia de la sensibilización y de la formación, que son dos cosas distintas. En Confama decimos mucho que hay que ir ganando piel, porque a veces estos temas entre uno más va aprendiendo, más va identificando, más va encontrando lugares no solamente para transformar, pero sino también para reconocer las sutilezas y cómo se van sustentando los diferentes tipos de violencias. Entonces, hay un compromiso muy fuerte alrededor de generar espacios de sensibilización que se vuelvan cotidianos, que sean apreciables, que sean digitales, que sean sincrónicos, asincrónicos, que sean muchas herramientas para que la gente pueda empezar a acercarse a la información y que se acerque a la información como desprovista de la defensa. También en relación con lo que mencionaba Claudia, y es que cuando uno llega con estos temas y llega de todo, a veces en muchas ocasiones como es la reacción, pues lo que hace es aumentar la resistencia y con eso también a veces la poca escucha. Entonces en las empresas hemos tenido que hacer muchos ejercicios de cómo creativos, de cómo hacer la sensibilización. Dos, hacer un compromiso riguroso con la formación. O sea, la formación tiene que ser certificada, sobre todo el personal que esté de cara muchas veces a los servicios tienen que estar certificados en este tipo de formación, que ya no sea casi que entendido como un favor, sino como, venga, es que es obligatorio, la formación tiene que ser de obligatorio cumplimiento y que formaciones que no sean 2, 4 horas, porque también vuelve la pregunta por eso de sensibilización. O sea, una formación tiene que darte conceptos, herramientas, técnicas y formas de comprender las situaciones, y eso no siempre sale pues en espacios a veces tan cortos y necesitamos cada vez más comprometernos con procesos de formación que atraviesen los planes de desarrollo también de las organizaciones. Lo tercero tiene que ver con las estrategias de comunicación. Entonces, así como comunicamos, no sé, cómo vamos, cómo van las ganancias, cómo van los procesos, pues también hay que estar permanentemente comunicando las diferentes acciones y los diferentes procesos que tengamos alrededor de este tema, también para sensibilizar y para dar como otra información. El siguiente también que les mencionaría es tener programas y proyectos específicos. Por ejemplo, en Confama nosotros, pues, y programas y proyectos que promuevan la equidad, porque no hablar de violencia solo, sin hablarlo en la sombrilla de equidad de género, también puede terminar quedándose solo pensando en atención y no en generar un entorno para la equidad. Entonces, programas, por ejemplo, como nosotros en Confama hoy tenemos un laboratorio de masculinidades que cumple su 4ª versión, donde también estamos, precisamente, bueno, todo lo que nos mencionó Claudia, hablando de cómo transformar esa forma de entender ser hombre, y ser hombre para el trabajo, pero ser hombre para la familia, ser hombre para la ciudad y para el espacio público, y ser hombre en función de ser hombre, no ser hombre en función de cómo relacionarse con las mujeres, que también eso es muy importante. Entonces tenemos el laboratorio, tenemos programas de promoción de liderazgo en altos niveles digamos, de liderazgo dentro de la organización para las mujeres. Tenemos una franja, por ejemplo, comunicacional que se llama Mujeres Referentes en la organización, como que cada vez más empezar a visibilizar otros procesos. Eso también es muy importante. Tenemos círculos de mujeres en diferentes escenarios,
como que tener programas que todo el tiempo pongan la conversación amplia, no solamente alrededor de la equidad, sino también, no solamente alrededor de las violencias, sino también en general de la equidad. Eh, y de manera, digamos, como mucho más contundente, pues es necesario cada vez más que las organizaciones estamos avanzando en tener políticas de equidad de género, políticas de diversidad, de equidad e inclusión, que son estas declaraciones institucionales, estratégicas, donde colocamos este tema. Y de manera particular, hablando sobre todo de violencias basadas en género, es muy importante que existan protocolos de prevención y de atención. Y que estos protocolos no se entiendan solo como la ruta de atención y derivación, sino como la ruta estratégica de construir entornos libres de violencias. Porque cuando uno dice que tiene un protocolo para construir entornos libres de violencia, se está pensando de manera holística, no solamente en qué hacer con el caso que me lleguen, cómo lo atiendo, cómo lo derivo o cómo sanciono, sino en qué hago para que eso no tenga que llegar allá. Pero también es necesario tener protocolos que me establezcan cuáles son las sanciones, cuáles son los mecanismos disciplinares, cuáles son las rutas estatales que puedan delimitar el alcance que tienen las organizaciones. Entonces yo creo que con esto que les estoy contando también, como por ejemplo generar procesos de selección sin sesgos que no terminen revictimizando, generando acciones de discriminación también a veces y de violencia incluso en los procesos de selección. Yo creo que en general el sector privado o las empresas estamos como en muchos lugares de esto que les acabo de mencionar. Hay unas que han avanzado mucho y que tienen formación, sensibilización, políticas y protocolos. Hay otras que apenas están sensibilizando, hay otras que han empezado con la formación, hay otras que tienen protocolos muy en clave de la atención y la derivación, entonces apenas están también abriéndose como este panorama. Este es un tema muy nuevo también para el sector empresarial. Yo creo que las empresas nos llevamos más de 8 años colocando pues como también esa conversación, entonces hay unas que han dado pasos muy agigantados, sobre todo por su experiencia internacional, o sea, porque como esto viene también de otros estándares, pues aquí también hay otras exigencias, entonces creo que en las empresas estamos como en un navegar de diferentes olas en esto que les acabo de mencionar. Muchas gracias, Luisa. Qué bueno, en verdad, contar con la experiencia de Confama. Esto nos llena de esperanza saber que las empresas ya están tomando acción para cambiar sus entornos y para hacer frente a las violencias basadas en género. Yo quisiera simplemente destacar lo que tú dices, y es que no se trata solamente de una intervención particular que pueda hacer una empresa, sino de pensar como dentro de los distintos procesos que tiene una empresa, cómo podemos permear de diferentes actividades que estén orientadas a la prevención de las violencias basadas de género, pero también a lograr la equidad de género. Tanto la comunicación como los diferentes programas que tienen en Confama son un ejemplo clarísimo de que no solamente se debe abordar desde qué son las violencias basadas de género y ya, sino de rutas de atención, de los protocolos de atención, del laboratorio de masculinidades, de las comunicaciones que se hace la empresa. Hay muchos frentes, muchos procesos que maneja cada empresa, desde los cuales pues se puede trabajar este tipo de cosas. Por eso es muy importante y hago un poco recalco uno de los servicios que nosotros ofrecemos desde la Caja Púrpura y es la co-creación de todos estos espacios. Cada empresa tiene una realidad muy diferente, unos procesos muy diferentes y la forma en la que las empresas pueden aportar a la prevención de las violencias basadas de género debe responder también a esos procesos. No es lo mismo hacer actividades o tener estos programas en una pequeña, mediana o gran empresa, porque debe responder tanto a las capacidades de la empresa como a los escenarios de influencia y los grupos de interés que tiene cada una de estas empresas. Entonces me parece muy chévere pues conocer toda esta experiencia de Confama, porque la verdad da esperanzas y también motiva al sector empresarial a que esto es un asunto el cual no podemos ser indiferentes y es necesario ya tomar acción. Les recuerdo, por favor, diligenciar el formulario de asistencia que se encuentra en el chat. Puedo continuar entonces con la siguiente pregunta para Claudia Palacios y es, ¿cuáles son los costos económicos y sociales que tienen las violencias basadas en género para la sociedad colombiana y para las empresas? Bueno, voy a tomar una cifra de ONU Mujeres que habla de que el costo de atender violencias contra las mujeres, el costo global, es de 1,5 billones de pesos. Esto es el 2% del Producto Interno Bruto del mundo.
¿En qué se van esos costos? Se van en los gastos médicos, se van en los costos judiciales y en los costos de productividad para las empresas. Yo no tengo el dato específicamente de Colombia, pero si uno suma este costo que está diciendo ONU Mujeres, que tiene la atención de las violencias contra las mujeres a nivel global, con un dato del Banco Mundial que dice que si se cerrara la brecha de género en el empleo, el Producto Interno Bruto aumentaría 20%, pues ya esto le da a uno la idea de la enorme cantidad de recursos, de dinero que estamos perdiendo por cuenta de las violencias basadas en género. ¿Por qué meto ahí lo de la brecha de género en el empleo? Porque algunas de las razones por las cuales no podemos o no hemos logrado cerrar la brecha de género en el empleo están directamente relacionadas con las violencias, con los diferentes tipos de violencias basadas en género. Digamos, bastante directas, ¿no? Como el machismo del hombre que no deja trabajar a la mujer, más directas, pero cae sobre los hombros de la mujer mayoritariamente, y entonces una mujer que ha sido preparada, que ha tenido un grado de universidad o de solo colegio, una vez forma una familia, digamos, se frustra por completo la posibilidad de ella de tener sus propios ingresos porque el costo del cuidado de esa familia es muy alto y ese cuidado generalmente no es no remunerado. Entonces, ese también es un tipo de violencia basada en género del que no se habla tanto, o sea, se habla mucho de la economía del cuidado, pero no en términos de cómo la inequidad en la distribución de las labores del cuidado en algunos casos configura un tipo de violencia basada en género. Porque es que sencillamente se asume que la mujer viene con un chip o debe estar más dispuesta a sacrificar sus ingresos, a sacrificar el desarrollo de su vida laboral y profesional. Entonces, eso es un tipo de violencia también. Pero que les había anunciado que les iba a dar, hay un informe de una organización que se llama ELSA, este es el informe de 2023, que trabaja, o al menos en ese año, trabajó con 40 empresas de 6 países de nuestra región, ahí está incluido Colombia. Entonces, y ellas trabajan específicamente en acoso sexual. El 18% de las trabajadoras de las organizaciones con las que trabajan dijeron haber sufrido acoso sexual. Y de ese porcentaje de mujeres, el 71% dijo que había sufrido estrés por cuenta de ese acoso, el 58% dijo que había sufrido ansiedad, el 52% dijo que había tenido dificultad para concentrarse, el 39% dijo que disminuyó su productividad y el 18% dijo que comenzó a faltar al trabajo. Entonces, si uno desde un departamento de talento humano analiza estos datos, pues se da cuenta de que hay un costo grande en tener a un grupo de colaboradoras, hablo en femenino porque la mayoría de las personas que sufren acoso sexual son mujeres, sometidas a esto que muchas veces se disfraza de humor, de galantería, de una manera cálida y chévere de ser, porque pues somos latinos y somos colombianos y somos chéveres, y que tanto se disfraza de eso que eso se vuelve una primera barrera para que las personas acosadas puedan levantar la mano y decir, esto no me gusta. Por eso entonces muchas veces terminan como ligeramente sonriendo o haciendo otro aparentemente chiste o magia, no volvió a las reuniones, magia, no aspiró a una posición más alta y muchas veces de manera errada lo que se analiza en las empresas es, no, es que las mujeres no quieren llegar a cargos, a cargos de mayor responsabilidad o de mayor jerarquía y no se va al detalle de ver por qué una mujer decide, por ejemplo, no presentarse a un cargo. Porque muchas veces es no quiero someterme a la posibilidad de un acoso sexual o a la posibilidad de tener un problema en mi casa porque mi esposo va a asumir que entonces voy a estar más cerca de mi jefe y me va a tocar viajar con él y entonces de pronto le voy a poner los cuernos. Eso es algo que no debería ser indiferente para las empresas,
porque es una de las razones por las cuales a veces miran los indicadores de, uy, pero hicimos un programa de empoderamiento de mujeres, pero no logramos que las mujeres como que se comprometan más con su plan de carrera. Y de pronto es que está faltando ver otros aspectos que hacen que las mujeres decidan pues no ir al ritmo que la empresa ve como posible para determinada mujer y que la empresa necesita para el desarrollo de sus objetivos. Entonces, esa también es una de las razones por las cuales las empresas deben estar, pues, deben tener un compromiso muy profundo en la eliminación de las violencias basadas en género. Muchísimas gracias, Claudia. Digamos, estos costos, digamos, son alarmantes y digamos, estas cifras también dan, bueno, o reflejan perfectamente cómo las violencias basadas en género y la inequidad de género están afectando a la sociedad en general y el desarrollo de la sociedad en general. Quisiera simplemente resaltar em, un tema que me parece clave y es que las causas subyacentes de todos estos costos económicos y sociales que tienen las violencias basadas en género se basan en diferentes tipos de violencias que a veces no son tan claras, como el ejemplo que tú estabas comentando. El hecho de la economía del cuidado no solamente se debe ver como el reconocimiento que tienen las mujeres, sino como la distribución de esas labores del cuidado y de cómo esa asumir que las mujeres nacen con el chip de las responsabilidades del cuidado también es un tipo de violencias porque les están limitando y las formas en las que ellas quieren desarrollar sus proyectos de vida. Y eso entonces significa que si no se atacan las violencias basadas en género, la equidad de género y los costos que la inequidad genera no se van a poder combatir. Entonces, creo que es muy importante pues tener en cuenta que estos costos afectan tanto a las empresas como a la sociedad en general. También quisiera resaltar un poco el tema de acoso sexual y las cifras que nos traes de acoso sexual son alarmantes y la respuesta que puede dar el sector empresarial no se debe limitar, como antes lo estaba estableciendo Luisa, a cumplir la ley. Entonces, que la ley dice que tenemos que tener un protocolo de acoso sexual y que debe responder específicamente a la ley laboral. No basta con tener un protocolo que se quede en el papel. Es muy importante también hacer frente a la responsabilidad ética, reputacional y social que tienen las empresas frente a este tipo de fenómenos y eso solo se consigue si se combaten esas distintas causas que llevan a la generación de todos estos costos, como los ejemplos que estaba poniendo Claudia, de las contrataciones o del chiste o de las supuestas coqueterías inocentes que existen dentro del entorno laboral. Entonces, es súper importante tener en cuenta que estos costos se tienen que abordar de una manera integral y no únicamente como cumpliendo requisitos por cumplirlos sin un programa por detrás que los sostenga. Ahora entonces continuamos con la siguiente pregunta para Luisa. Luisa, ¿cómo crees que reconocer las violencias basadas en género ha impactado a Confama desde que tú estás en esta organización? Bueno, esa pregunta pues es muy bella, es muy interesante, también a veces es muy dolorosa pensar en también lo que implica para nosotros reconocer las violencias y abordarlas. Em, para contarles un poco como a quienes nos están escuchando, en Confama tenemos un protocolo de violencias basadas en género desde el año 2021. Digamos que estaba, como les contaba ahorita, un poco más enfocado en las rutas de atención que en un proceso como mucho más integral. Sin embargo, pues a partir de varios sucesos, pero especialmente en un suceso que nos acontece en el 2022, con una situación muy cercana a un presunto feminicidio de una empleada nuestra en su contexto familiar y que nosotros no tuvimos como las suficientes alertas, las suficientes señales, las suficientes herramientas como para acompañar y poder detectar, pues eso no solamente nos dolió mucho como organización, sino que también nos puso una pregunta por, pues teníamos que hacer algo más adicional de entender esto que sucede, pero también cómo acompañamos y generamos un entorno. Y a mí me gusta contar esto pues no siempre a las organizaciones no les gusta mucho contar como los dolores o los errores en los que cometemos, pero hablar de violencias en las organizaciones es también darle nombre y rostro concreto a las mujeres, a las personas que habitan nuestra organización.
Y a partir de ese proceso, pues aprendimos mucho y reflexionamos mucho y decidimos actualizar el protocolo con esta visión que les estaba contando ahorita, con una visión mucho más integral, con una visión que fuera mucho más holística, que tuviera que ver con la prevención, con la promoción, con la apuesta mucho más grande por generar un entorno libre de violencia, sino solamente unas rutas de atención y de derivación. También esa actualización del protocolo nos cambió todo. Primero nos cambió la mirada, como les acabo de mencionar, y la comprensión del problema. Dos, nos amplió el alcance. Entonces dijimos, el protocolo no es solo para nuestros empleados y lo que sucede dentro como organización, sino que tiene que ver con nuestra cadena de valor, como se los mencioné ahorita, incluso con los. Disculpen por los inconvenientes técnicos que tuvimos. Vamos a continuar con la intervención de Luisa. Luisa, nos estabas comentando cómo dentro de la cadena de valor de Confama han encontrado diferentes formas de actuar con los actores de interés de la empresa. Y estábamos empezando a hablar de cómo Confama ha trabajado estos temas con los proveedores, sobre todo. Bueno, entonces les estaba contando que en esa actualización que nosotros tuvimos del protocolo, pues que esto nos amplió el alcance, nos amplió los grupos de interés, nos amplió la comprensión del proceso y como les mencionaba, como que esto nos implicó que fuera una conversación que atravesara toda la cadena de valor y que, por ejemplo, con los proveedores tuviéramos un lugar muy importante de acompañamiento, que ahí todavía tenemos muchos retos, pero que estamos empezando el proceso de formación, de sensibilización, de ayudarle también a construir sus propios protocolos y que cada vez esto pues, pueda ganar como mucha más cultura. También yo creo que otro de los aprendizajes y esto cómo ha impactado a nuestra organización tiene que ver con reconocer las gobernanzas para la toma de decisiones de estos temas, porque a veces entonces en Confama nos sucedía mucho como que sucede un caso y empieza todo el mundo empieza a hablar sobre él, empieza a opinar sobre él y no llega a la línea donde tiene que generarse la ruta, donde tiene que generarse el proceso, pero también empezar a determinar quiénes van decidiendo cómo se cierra, qué más se deriva, qué otras rutas hay que activar aparte, pues, digamos, de manera estatal. Entonces en Confama aprendimos, por ejemplo, a trabajar a partir de la inteligencia colectiva. Tenemos un foro de violencias basadas en género, que ahí estamos muchos de los líderes principales de la organización y tenemos 2 comités de trabajo, hay un comité de sensibilización y un comité de atención. Ambos se construyen con diferentes áreas de la organización, pero también con perspectivas multidisciplinarias formadas en este tema. Entonces lo que hace cada comité es como pensarse las estrategias, por un lado, de sensibilización, qué van a comunicar, dónde lo van a poner, qué procesos de formación van a hacer, en dónde hay que generar contención, si están sucediendo situaciones que de pronto son críticas, cuáles son los equipos que requieren mayor acompañamiento. Entonces, solo se dedica a pensarse estratégicamente cómo sensibilizar y promover. Y el comité de atención es un equipo que incluso lo lidera auditoría interna en nuestra organización, y es un equipo que se encarga de canalizar los casos, dónde llegan, cómo se reportan, se activa el proceso de psicoorientación, se construye la ruta de intervención, se activan los canales y hay que a veces pues como las diferentes medidas administrativas y todo lo demás. Y eso nos ha ayudado a ganar mucho trabajo articulado, mucho trabajo colaborativo, pero también a ser más ágiles a la hora de responder y también a ser más contundentes incluso con la visión de los casos. Eso nos ha ayudado mucho. Sin duda, con todo esto, los casos en Confama empezaron supuestamente a dispararse, es decir, pasamos de tener 15 reportes a cerrar el 2023 con 55. Y eso no significa que, pues, como también lo hablamos al inicio de esta conversación, de que es que ahora hay más violencias, no es que al hacerlo visible comenzamos entonces también a tener mucha más suspicacia para sensibilizar, para atender, para estar alertas y nosotros en Confama hemos celebrado, obviamente no que se den cada vez más violencia, sino que puedan empezar a llegar a los canales respectivos. También hemos aprendido mucho sobre la importancia de cuidar a nuestras colaboradores y colaboradores. Hoy, por ejemplo, en Confama tenemos, en el acompañamiento psicosocial que normalmente tenemos desde calidad de vida para las empresas, para nuestros empleados y empleadas, hay un acompañamiento específico a violencias basadas en género. Entonces, si tú eres una empleada y dices, ven, yo creo que necesito acompañamiento psicológico y yo tal vez creo que estoy viviendo una violencia, pues ahí tenemos como una ruta. Y eso nos ha ayudado también a salvar vidas. O sea, porque solo ese proceso nos ha empezado a generar un montón de alertas sobre mujeres que están teniendo unos niveles de riesgo
que nos ha implicado con ellas moverlas de escenarios, cambiarlas de lugares, pues como construir todo un proceso de actuación. Y por último, nos ha permitido construir incidencia pública, porque esto no es responsabilidad solo de las empresas, si no hay un sistema judicial que haga su labor, si no hay un Estado que también haga su labor. Entonces también desde lo que hacemos como pues, también, apalancando el reconocimiento de Confama como una caja de compensación pues que ha sido relevante para nuestro contexto, pues también desde ahí empezar a hacer incidencia pública en lo local, en lo gubernamental y en lo nacional sobre la necesidad de que hagan otro tipo de fortalecimientos al Estado. Entonces yo creo que esto nos ha impactado demasiado porque nos amplió mucho el alcance, porque nos dio un montón de pistas sobre cómo actuar, pero también nos ha permitido ir ganando como claridades en dónde son como nuestros marcos de actuación, de sensibilización, y bueno, también sobre todo el compromiso por generar un entorno libre de violencia, no solo una ruta de atención cuando algo se dé. Entonces, bueno, ahí un poco esa ha sido como nuestra experiencia. Luisa, en serio, que es muy esperanzador esta experiencia que tú nos has contado, como esa transformación organizacional que se da a partir de las implementaciones de todos estos protocolos. Quisiera también un poco destacar que normalmente las empresas esperan a un evento específico, un incidente específico o un caso que les afecte específicamente para tomarse estos temas en serio. Entonces es importante también recalcar a todas las empresas, fundaciones empresariales con las que estamos conectadas, que es importante trabajar antes de que ocurran este tipo de incidentes y trabajar en la prevención. Y una vez que se dé el paso de decir vamos a trabajar en todos estos protocolos de violencias basadas en género, se tiene que tomar con una responsabilidad suficiente con los diferentes grupos de interés. Como tú les estabas diciendo, tiene que responder no solamente a la realidad que tienen con la empresa y la interacción de las empresas con sus colaboradoras, con los contratistas, con proveedores, con usuarios, sino también a las diferentes realidades que tienen las pequeñas, medianas y grandes empresas. También es muy importante que para poder lograr permear toda la cultura organizacional, se reconozcan esos espacios de gobernanza y esos procesos y macroprocesos dentro de la empresa para que en cada uno de estos procesos pues se conozca plenamente y se pueda activar los distintos protocolos en materia de violencias basadas en género. Muy interesante lo que nos estabas comentando porque encaja mucho con lo que estaba diciendo Claudia al principio, es si existen más casos o si existen más denuncias. Y la respuesta que nos dan desde Confama de, bueno, rescatamos, no nos alegramos que existan más casos, sino rescatamos que exista más denuncias, es porque Creo que el máster tiene abierto el audio, entonces se oye, se está filtrando el audio de otro usuario. Ya. ¿Acá mismo? ¿Acá mismo? Ya. ¿Ya? Listo, perfecto. Gracias, Claudia. Digamos, al hacer visible, al trabajar desde la sensibilización y desde la formación, se genera un entorno de confianza mayor al saber que no solamente reconozco qué son las violencias, sino que cuento con el apoyo y los protocolos de la empresa para poder eliminar estas violencias. Entonces, no es simplemente que al más hablar entonces va a haber más violencia, no, al más hablar se va a generar pues un mayor movimiento para poder eliminar esas violencias y es muy bueno que la respuesta de las empresas sea una respuesta eficaz. No únicamente trabajamos en la prevención y trabajamos en la sensibilización, sino que cuando se activen estos protocolos no se queden en el papel, sino que en efecto den fruto y haya un proceso transparente en el cual pues las personas entiendan y puedan mantener esa confianza que hace que existan muchísimas más denuncias. Para finalizar este panel, entonces, vamos a hacer una reflexión final a la cual voy a invitar tanto a Claudia como a Luisa. Y quisiera pues preguntarles qué invitación le harían a las empresas y a todos los actores conectados para trabajar en la prevención y en la eliminación de las violencias basadas en género. Claudia. Vale, muchas gracias. Bueno, la invitación consiste primero en 3 R. Son reconocer el problema, reconocer el impacto de este problema en la sociedad y en mi entorno personal, ya sea en mi empresa, en mi barrio, en mi familia, y reconocer que tengo un rol que jugar para solucionar el problema. Son esas 3 R's, las repito: reconocer el problema, reconocer el impacto en la sociedad y en mi entorno y reconocer que tengo un rol para solucionarlo. Pero claro, no se puede reconocer el problema cuando estamos hablando de
situaciones que desafortunadamente están muy normalizadas y muy arraigadas en la sociedad. Entonces, un paso previo a ese es desnormalizar. Y desnormalizar lo divido también como en tres porciones. La primera porción es llenarse de insumos para poder empezar a desnormalizar. Entonces, oigan un podcast por semana o tengan una conversación con una persona que tenga una visión ya más elaborada o más trabajada sobre estos temas, un evento una vez al mes sobre esto, virtual, para la compañía, para sensibilizar a directivos o yendo por niveles de la organización. Inviten a alguien que esté trabajando en estos temas para que les dé unos puntos de vista, unas perspectivas distintas a las que uno pues ha tenido históricamente, razón por la cual hemos normalizado estas violencias basadas en género. Entonces, ese es el paso 1 de desnormalización, hacerse un plan de consumir insumos, yo digo semanalmente, ojalá, o si no, pues mensualmente. Lo otro es un ejercicio como de control emocional, que es abstenernos de reaccionar ante estos casos como lo haríamos o como lo hemos hecho de manera rutinaria durante nuestra vida. Estos temas están muy cruzados por unos juicios de valor que muchas veces están infundidos por las creencias morales, religiosas, o de los sitios de origen donde venimos. Si venimos de ciudades más pequeñas, entonces pueblo chiquito, infierno grande, en donde fácilmente decimos cosas como si la violaron fue por haberse puesto esa ropa, o quién la mandó a maquillarse así, o por qué camina así, o si se trata de la población LGTBIQ+, pues ¿para qué se pone a llamar tanto la atención o a hablar de esa manera que molesta a los demás? En fin, tendemos mucho como a exteriorizar eso, con lo cual lo que estamos haciendo es, en el entorno en el que lo digamos, pues seguir perpetuando esas, digamos, que eso sigue existiendo, y sobre todo cuando hay personas más jóvenes que nosotros, pues con esos momentos ya de una vez estamos como evitando romper ese ciclo de hablar de estos temas basándonos en el sesgo y en el prejuicio, y perdiendo la oportunidad de hacerlo basándonos pues en la ciencia y además en la conciencia de que esto crea una problemática que necesitamos cambiar. Entonces, control emocional para guardarnos esa reacción inicial que normalmente tendríamos, y pensar 2 veces, ¿no? Como se dice, doble pensar antes de reaccionar a una situación de estas. Y el tercer punto de la desnormalización tiene que ver con acompañarse de quienes ya saben hacer esto o quienes ya tienen una experiencia, porque o sea, es muy probable, no sé si es muy probable, pero es probable errar en el camino. Y de pronto, Luisa, y ahorita te agradezco mucho porque contar los errores yo también considero que es algo positivo, o los dolores más bien, porque de ahí es que sacamos un montón de aprendizajes, no solamente de los éxitos. Entonces, no hay que tenerle temor al ensayo y el error, porque también cada organización debe adaptar los modelos a sus propias necesidades, a sus propios ritmos, en fin. Y esto implica muchas veces como salirse un poco del libreto de lo que ya esté establecido por determinadas organizaciones que trabajan en género. Pero sí es bueno hacer esto acompañados, no hacer esto, o sea, un diagnóstico, hacerlo solos, crear un plan solos, hacer una evaluación solos, establecer vías de corrección solos como empresa puede ser algo muy abrumador, a lo que le falta la experiencia, el conocimiento de quienes se dedican exclusivamente a esto, y que además, pues sí, le falta como nutrirse de otros puntos de vista. Entonces, para desnormalizar 3 pasos: consumir un insumo semanal o mensual, abstenernos de reaccionar haciendo control emocional y acompañarse de quienes saben hacerlo. Y ya después de ahí, yo creo que va a ser más fácil cumplir lo de las 3 R's: reconocer el problema, reconocer el impacto que tiene en la sociedad y reconocer que tengo un rol para solucionarlo.
Muchas gracias por estas recomendaciones, Claudia, muy claras y creo que también pues reconocen también que la forma en la que nosotros y las empresas vayan a trabajar estos temas es fundamental para no generar la reactividad de la que estábamos hablando anteriormente. Y también pues para reconocer que es diferente cada empresa, la manera en la que cada empresa lo haga va a ser distinta, pero es importante recalcar que esto no es solamente la capacidad que tienen las grandes empresas, sino reconocer que la realidad empresarial en Colombia es que la mayoría de nuestros empresarios y empresarias son micro, pequeñas y medianas empresas. Luisa. No, yo estoy pues como, me sumo a todo lo que acaba de plantear Claudia, sin duda, esto es como remarcamos ahorita, esto es un reto cultural, entonces reconocer y desnaturalizar las prácticas culturales es demasiado importante, que dejemos de preguntarnos por cómo estaba vestida, que dejemos de preguntarnos si se lo merecía o no, que dejemos de decir que esto es un asunto privado, que lo solucionen las parejas, que lo solucionen las familias, o sea, yo creo que hay un reto cultural pues que sin duda es muy grande y yo creo que por eso el primer llamado es a estarnos preguntando todo el tiempo sobre mis comportamientos, mis patrones, mis palabras, incluso mis formas de manifestar el humor que reproducen. Creo que es como uno de los primeros pasos. Lo segundo es también entender que en las organizaciones esto es un proceso vivo, ¿cierto? Esto no es estático, entonces yo ya construí el protocolo, ya construí la ruta de atención, ya hice las 3 formaciones, no, mi organización está al check en estos temas. Y sobre todo con la ola que hoy hay de certificaciones alrededor de la equidad de género. Esto pues va a ser como muy popular, pero a veces estas certificaciones lo que terminan haciendo es como paralizar los procesos, porque entonces, ay no, yo ya soy tal, entonces ya estamos súper bien, aquí no pasa nada. Y estos temas hay que entenderlos como un proceso vivo, como que esto requiere conversaciones constantes, que esto requiere volvérselo a replantear, que esto requiere volver a enrutar. Entonces, bueno, yo creo que ese sería el otro mensaje. El tercero que les nombraría es también vincular a los liderazgos. Esto no puede ser un asunto que solo lo trabajen los equipos técnicos o que solamente lo trabajen ciertos digamos, niveles de gerencias o que estén muy vinculados en los equipos operativos, sino hay un equipo de liderazgo estratégico que también esté vinculado y sensibilizado con el tema, porque trabajar esto con este nivel de rigurosidad requiere conversación, requiere recursos, requiere equipo, pero requiere mucha incomodidad cuando suceden situaciones que hay que tomar decisiones contundentes. Y si no hay un liderazgo comprometido, sensibilizado, consciente también sobre el tema, pues va a ser muy complejo. Entonces es muy importante también que se realice un trabajo con eso. Y también pues me sumaría con más contundencia a la que nombró Claudia, de la importancia de acompañarnos, ¿cierto? Cada vez es más necesario que reconozcamos que hay gente experta en estos temas y que pues, hay otros que estamos aprendiendo y que estamos como construyendo la conversación. Entonces, que es muy importante que nos acompañen en ese proceso, no solo en función de certificaciones, sino en función de instalar los procesos cotidianos dentro de las organizaciones. Y por último, mencionaría que es poner en el centro la vida, ¿cierto? Porque no estamos hablando de cumplir parámetros, de cumplir protocolos, de comprender cifras. Estamos hablando de salvar vidas de personas que están siendo víctimas de violencia, que están siendo asesinadas solo por el hecho o de ser mujeres o solo por el hecho de su identidad o orientación sexual y de género. Entonces, creo que también recordarnos todo el tiempo que estamos hablando de la vida también nos ayuda como a sentir por qué esto es tan relevante. Bueno, dejaría por ahí. Muchas gracias, Luisa. Creo que es muy relevante lo que dices acerca de hacer intervenciones sostenibles. Todos estos procesos no deben culminar con haber creado un comité de género o un comité de inclusión, sino que debe permear todos los procesos, los niveles gerenciales, los grupos de interés de la empresa de manera sostenible. Es decir, porque también las empresas también están cambiando mucho al interior como al exterior en su relacionamiento y esto debe ser permanente. Quisiera agradecerles muchísimo a ambas, creo que este panel fue demasiado interesante y es una forma, digamos, increíble de poder hacer el proyecto para hacer unas reflexiones sobre la importancia de estos esfuerzos en el sector empresarial como corresponsables de lo que está ocurriendo en nuestro país y en nuestra sociedad frente a las violencias basadas en género.
Quisiera decirle a todos nuestros asistentes que si tienen alguna pregunta o alguna reflexión sobre el panel, las pueden poner en el chat y al finalizar vamos pues a responder a estos comentarios. A continuación, entonces, queremos pasar al siguiente punto de nuestra agenda, que es un video que denominamos Con Voz Propia, en donde personas beneficiarias de la Caja Púrpura cuentan su historia y cuentan cómo este proyecto ha impactado sus vidas. Sí, acá no se ve, perdón. Hola, Montaner, hombre trans, migrante venezolano. Mi familia y yo vivimos situaciones de hambrunas muy fuertes, por lo cual decidimos en un momento familiar de qué íbamos a hacer, y la única persona que tenía documentos para poder salir del país era yo, y decidimos en familia que saliera de Venezuela. Pues la Fundación Frida Iris tiene un enlace, o se contactan a la Fundación Frida Iris, para la cual yo hago también parte y acompañamiento, y pues nos articulamos, hicimos un convenio muy hermoso donde pues hemos hecho un compartir de experiencias muy enriquecedor, y pues a partir de ahí empieza mi proceso, ya no como activista sino como hombre trans, de manera personal, con el acompañamiento jurídico y el acompañamiento psicológico. Lograr que mi PPT tuviera el reconocimiento de mi nombre identitario, Hans Egle Montaner Meléndez, y aparte de eso, el componente de género como hombre trans era pues, muy importante. Mi necesidad fue una necesidad jurídica desde el nombre identitario y componente de género, y mi acompañamiento psicológico fue una necesidad de afrontar todos estos duelos que vivimos como migrantes en cualquier país. Comentar que en este proceso, pues desde lo jurídico, a través de María Fernanda, la abogada pues, que se me asigna en pro bono para poder hacer efectivo el campo de componente de sexo y nombre en mi PPT, fue muy oportuna. Situación en la cual yo no tuviera conocimiento y pudiera llevar el paso hacia atrás, pues ahí siempre estuvo María Fernanda pendiente de eso. Muy satisfecho con el acompañamiento de la psicóloga Laura, también de esta Fundación de Pro Bonos. Las violencias que he recibido desde la xenofobia como activista, las amenazas a mi vida también, pero ya como tema de activista, pueden ser subsanadas o no subsanadas, sino puedo manejarlas mejor debido a que cuento con un equipo, con una alianza hermosa que me hace movilizarme o desplazarme con más seguridad en estos espacios. Por supuesto, con todos los cuidados, con todas las cosas que debo tener en cuenta, pero yo creo que el impacto más grande que uno puede tener es saberse que no está solo, sola, es saber que puedes tener un número donde llamar, y eso te va dando seguridad y tranquilidad. Si no, cualquier movilidad humana, lo difícil que es, sobre todo cuando tú eres activista en derechos humanos, sobre todo cuando pues, tú eres una persona que la injusticia es algo que te mueve a luchar a favor. Podrán tener solución o no podrán tener solución, pero está el espacio abierto para eso, y creo que eso genera mucha seguridad, mucha tranquilidad para seguir trabajando, seguir luchando, seguir transformando estos imaginarios negativos hacia nuestra población migrante sexodiversa venezolana. Desde la Fundación Pro Bono Colombia he recibido una carta que me ha ayudado muchísimo, y quiero compartir con ustedes esta fuerza y poder que me han brindado. Leer esta carta me anima también a ayudarte a ti a que tengas poder y fuerzas
Gracias. Como empresa El Adorno y La Real decidimos implementar esta charla súper enriquecedora para nuestro personal, ya que el 90% de nuestro personal son mujeres, la mayoría cabezas de familia. Nos parece muy valioso poder empoderarlas, que sepan los recursos que ofrece el Estado, que entiendan que muchas cosas que normalizamos son violencia y está mal normalizarlas. Esto con el fin de romper esta cadena y que en las siguientes generaciones siga existiendo violencia doméstica, violencia invisible. Y nada, nos pareció demasiado importante poder regalarles este espacio a ellas, que se empoderaran, que sintieran que en nosotros también pueden encontrar un espacio seguro y pues conocer las herramientas que ofrece la Fundación y que ofrece el Estado para su protección. Y considero que proyectos como Caja Púrpura de la Fundación Pro Bono son súper importantes porque allí se construyen espacios seguros en los que las mujeres nos pueden contar todas sus experiencias, de pronto si han sido víctimas de alguna violencia basada en género, pueden aprender herramientas legales, pues mecanismos para que puedan realizar acompañamiento psicosocial sobre este tema, y creo que en esos espacios también se genera conciencia sobre la importancia de que no solamente compete pues a las mujeres el tema de la violencia basada en género, y además creo que pues se brindan herramientas para que abordemos el tema desde un enfoque distinto, desde un enfoque interseccional, en el que, por ejemplo, mujeres que convivimos con algún tipo de discapacidad, pues nos sintamos recogidas. Esta información nos sirve porque aunque no parezca, aunque a muchas personas les cueste creer todavía, hoy 2024, hay mujeres que les es difícil identificar y reconocer cuando están siendo víctimas de alguna violencia basada en género, que les cuesta identificar cuáles son las rutas a las que deben acudir, cuáles son sus herramientas, cuáles son sus derechos. Entonces es importante porque hay que combatir toda la desinformación pues que existe, hay que dar herramientas a las mujeres para que pues todo el tiempo pues haya un cambio real en la sociedad, que haya más igualdad, más equidad. Creemos que es importante también porque pues no podemos hablar de derechos de las mujeres si no pensamos en absolutamente todas, y en ese abanico de lo diverso a veces se deja de lado a las mujeres con discapacidad. Entonces pues agradecemos un montón que se haya pensado en esta población específica, que se haya pensado en las mujeres con discapacidad, y pues nada, esperamos que espacios como este sigan replicándose, que muchas más personas tengan acceso a eso. Muchísimas gracias. Con los testimonios que acabamos de escuchar de personas beneficiadas del proyecto Caja Púrpura, damos por cierre este evento de lanzamiento del proyecto. Simplemente queremos agradecerles por su asistencia. Tuvimos algunas reflexiones al principio del panel sobre la importancia de involucrar a los hombres en estas discusiones de violencias basadas de género y de trabajar las masculinidades, lo cual refuerza algunas de las intervenciones que tuvieron en su momento Claudia y Luisa. Les agradecemos a nuestras panelistas, al programa de justicia inclusiva de USAID y a todas las personas que participaron. Les recordamos que si quieren información detallada o si quieren implementar la Caja Púrpura dentro de sus organizaciones, pueden escribirnos a la Fundación Pro Bono Colombia en probono@probono.org.co. Muchísimas gracias a todos y todas por su asistencia y esperamos encontrarnos en espacios futuros.